Hay una frase que he escuchado de varias formas distintas a lo largo de los años. Me gusta la gente que me hace sentir querido. Suena inofensiva, hasta un poco obvia, pero si alguna vez se han apegado a alguien únicamente porque esa persona los hizo sentir deseados, entonces ya saben qué tan confuso y hasta peligroso se puede volver eso. Porque parece amor, nos hace pensar, tal vez esto sí es real. Pero por debajo hay algo mucho más común de lo que creemos: soledad, hambre emocional y la necesidad de por qué sentirnos elegidos. En este video quiero hablar de por qué nos apegamos tan fácil a alguien, por qué confundimos la atención con el amor, y cómo aprender a notar esa sensación antes de que se convierta en una fantasía completa. Lo primero que hay que entender es qué pasa cuando la atención de alguien empieza a sentirse como una prueba de nuestro propio valor. No es que la persona simplemente busque que la vean, es que en el fondo está hambrienta de sentirse querida. Entonces, cuando alguien le da calidez, atención o cariño, eso deja de sentirse solo como algo agradable y se convierte en evidencia de que sí importa. La mayoría de la gente anda tan metida en su propia vida que ni siquiera está pensando en nosotros de forma constante. Pero cuando ya nos sentimos invisibles de por sí, ese silencio empieza a sentirse personal. Empezamos a construir una historia en nuestra cabeza. Tal vez no valgo la pena. Tal vez soy difícil de querer. Entonces, cuando por fin alguien nos da esa atención, se siente como un alivio enorme frente a esa historia que ya traíamos armada. Una pregunta que vale la pena hacerse es: cuando alguien me presta atención, ¿qué empieza a probarme eso después de mí mismo? La validación externa se siente bien en el momento, pero cuando dejamos que nuestro valor propio dependa de otra persona, esa sensación se desvanece muy rápido. Otras personas sí pueden hacernos sentir queridos, apoyados, valiosos. Eso es parte normal de ser humano. Pero si una persona se convierte en la única fuente de esa sensación, entonces nuestro sentido de valor queda completamente atado a su atención. Y cuando esa persona se aleja, sentimos que esa sensación se va con ella. Y ahí es donde muchas veces nos damos cuenta de algo importante. Tal vez no estamos apegados solamente a esa persona. Estábamos apegados a la versión de nosotros mismos que sentíamos cuando estábamos con ella. Lo segundo que vale la pena entender es que a veces nos enamoramos de una sensación antes de conocer de verdad a la persona. Cuando alguien ya está emocionalmente agotado, buscando estabilidad, cariño, algo de normalidad en su vida, y de repente alguien le ofrece un poco de eso, es normal que le cueste distinguir entre hambre emocional y amor real. La atención de esa persona le da una versión de sí mismo donde se siente visto, se siente normal, se siente querido. Y ahí es donde empieza a pensar que perseguir esa sensación es lo que finalmente le va a dar la vida que quiere. Eso puede hacer que alguien se apegue demasiado rápido, pensando que si esa persona da atención, entonces también le va a dar todo lo demás que necesita. Y por eso nos sentimos apegados tan rápido a quien sea que nos haga sentir queridos, porque en esos momentos no tenemos que sentirnos sin valor. Tal vez lo que sintieron en ese momento sí era real, o se volvió real con el tiempo, pero cuando el hambre emocional es tan intensa, es difícil distinguir entre una conexión de verdad y una proyección de la que necesitamos. A veces proyectamos nuestras propias carencias sobre otra persona, esperando que las resuelva, y cuando esa persona no puede hacerlo, lo tomamos como prueba de que algo está mal con nosotros, en lugar de darnos cuenta de que le necesitábamos y estábamos pidiendo a alguien que cargara con una necesidad mucho más grande de lo que esa persona podía sostener. Una conexión real tiene espacio para las dos personas, pero eso a veces se confunde con el hambre emocional. Para quien está viviendo esa hambre, puede sentirse como amor, porque aunque sea superficialmente, satisface algo, pero para la otra persona muchas veces se siente agotador. El hambre emocional puede hacer que veamos a alguien como una solución, en lugar de verlo como una persona. Ahí es donde el amor se mezcla con la necesidad urgente.
La esperanza escondida detrás de todo esto es, si esta persona me da atención, tal vez me pueda querer, tal vez me sienta seguro, tal vez me sienta visto. Y muchas veces no nos enamoramos de la persona en sí, sino de la posibilidad de vida que esa persona parece estar ofreciendo. Y está bien que pase, porque muchas veces esa necesidad viene de un lugar real, de no haber tenido antes a alguien que nos quisiera de forma correcta. Y algunos de ustedes probablemente conocen esa sensación, elegir lo que ya conocen aunque duela, porque sentirse deseado, aunque sea por un momento, se siente mejor que sentirse invisible. Lo tercero que hay que reconocer es que si no nos detenemos a notarlo, esa sensación se puede convertir en una fantasía completa. El hambre emocional es difícil de saciar solo con atención. La atención puede aliviar esa sensación por un rato, pero cuando se detiene, ese vacío de siempre regresa. Y cuando esa necesidad se vuelve demasiado intensa, empezamos a aferrarnos a cualquier cosa que nos dé un alivio momentáneo, ya sea atención, aprobación, estatus o relaciones que en realidad no nos convienen. Podemos empezar a depender de una persona para cubrir necesidades emocionales que nunca debieron depender de una sola persona. Y a veces, cuando nos aferramos con demasiada fuerza, terminamos provocando justo la distancia que tanto tememos, lo cual hace que esa sensación de no soy digno de que me quieran se siente todavía más real. También podemos batallar para poner nuestros límites, porque tenemos miedo de que si decimos que no o expresamos nuestras propias necesidades, la otra persona se aleje. Y a veces, perseguirnos únicamente la posibilidad de recibir atención o cercanía, porque la sola idea de estar en esa situación se siente como la solución a todo lo que nos incomoda. Buscar aprobación constante puede ser peligroso, porque nos terminamos moldeando nuestra identidad según lo que creemos que la otra persona quiere. Nos convertimos en camaleones. Y por debajo de todo eso, probablemente nos estamos preguntando, ¿soy suficiente si en este momento nadie me está eligiendo? Eso puede llevarnos a dar de más, a acomodarnos de más, o a dejar completamente de lado nuestras propias necesidades, porque en el fondo creemos que el amor es algo que hay que ganarse, y aunque sintamos que eso asegura que la otra persona no se vaya, muchas veces termina alejándola todavía más. No creo que el objetivo sea dejar de querer que nos presten atención, sino aprender a sentirnos queridos sin convertir a una sola persona en la respuesta de todo. Entonces, aquí les dejo algunas ideas que pueden ayudar. Practiquen ser honestos sobre lo que necesitan con la gente en la que ya confían. Tener una conexión sana les da espacio a ambas personas para ser imperfectas y honestas. Eso puede cambiar de la historia de tengo que ser perfecto para que me acepten a ya soy aceptado tal como soy. También puede ayudar a construir una imagen propia más sana, sin forzarla. En lugar de obligarse a creer de golpe que sí valgo, pregúntense, ¿qué es una pequeña acción que puedo hacer hoy que me ayude a respetarme un poco más? ¿Qué pequeña parte de cómo me trato a mí mismo podría suavizar? Para mí, personalmente, algo que me ha ayudado bastante es dejar de ligar ciertas actividades con mi propio valor o mis logros, y empezar a disfrutarlas simplemente porque sí. Cuando dejaba de exigirme ser bueno en algo para poder disfrutarlo, sentía que se quitaba una presión enorme, y eso me ayudó a construir una relación más sana conmigo mismo. Otra cosa que ayuda es notar qué pasa cuando la tensión se detiene. Su ánimo baja de golpe, empiezan a perseguir a esa persona, empiezan a inventar historias en su cabeza sobre por qué se alejó. Eso también les puede ayudar a nombrar la necesidad real que está debajo de ese apego. ¿Qué es lo que realmente hay detrás de esa sensación? Porque el peligro de no reconocerlo es como estar en un desierto, caminando siempre hacia un espejismo que nunca se alcanza. Reconozcan de dónde puede venir esa necesidad. ¿Es conexión? ¿Es sentirse seguro? ¿Es emoción? ¿Es respeto propio? Nombrar la necesidad puede traer algo de vergüenza al principio, pero la necesidad en sí no tiene nada de vergonzoso. Querer conexión no los hace débiles, solo los hace humanos.
y ser honestos sobre eso requiere valor. Y si esto les hace sentido, reconozcan que también no es su culpa. ¿Cómo van a saberlo mejor si nunca tuvieron el tipo de apoyo correcto para aprenderlo? Si sienten que se están juzgando a sí mismos por esto, piensen que esta necesidad es sumamente común. Casi todos hemos pasado por algo parecido en algún momento. Entonces, si notan cómo se manifiesta esto en su vida y logran identificar qué hay debajo, pueden preguntarse, ¿qué me dice esto sobre el tipo de apoyo que realmente necesito? Si lo que necesitan es conexión, el siguiente paso probablemente no es perseguir a alguien con más fuerza, es reconocer que esa necesidad puede abrir la puerta a otras formas de conexión, hablarle a un amigo, unirse a algún grupo y ir a algún lugar sin la presión de tener que elegir a nadie en específico. Nombrar la necesidad, para mí, ayudó a ver lo que sentía y me abrió la puerta a formas más sanas de apoyar mi propia vida, porque ya sabía exactamente qué necesitaba y podía hacer algo al respecto. Algo más que ayuda es notar cómo viven su día a día de forma automática. Si están constantemente distraídos, atrapados en el momento, es probable que estén viviendo en piloto automático. Eso los vuelve más vulnerables a sus propios impulsos, como perseguir una sensación con la esperanza de calmar algún dolor. Y lo bueno de esto es que no necesita quitarles tiempo, solo requiere un poco de conciencia en el momento en que empiezan a notar sus propios patrones. El hambre emocional se cuela mucho más fácil cuando no estamos prestando atención a nosotros mismos. Y si viven en piloto automático, a veces terminan fusionándose con sus propios pensamientos y emociones. Pero sus pensamientos y emociones no son ustedes. Si sus pensamientos les dicen, no valgo nada, no soy digno de que me quieran, pueden empezar a creer que tienen razón. Pero eso solo es un hábito mental, un patrón que se repitió tantas veces que terminó por sentirse como parte de su identidad. También puede ayudar a conectarse con el presente, caminar, respirar, notar lo que hay a su alrededor. Eso puede ayudarlos a regresar a la pregunta importante: ¿qué necesito realmente? ¿Qué decisión me acerca a la vida que quiero? Cuando nos sentimos poco queridos, la mente trata de explicar ese dolor creando una historia, como no valgo nada. Pero un pensamiento no es lo mismo que una verdad. No hay nada de malo en querer amor, y no hay nada de débil en querer ser elegidos. Muchos de nosotros hemos estado hambrientos de conexión en algún momento, y tiene sentido que, cuando por fin la recibimos, la busquemos con todo. Así que si se sienten identificados con esto, la meta no es sentir vergüenza por querer atención, es detenerse un momento y preguntarse, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy necesitando de verdad? ¿Qué decisión me acerca a una conexión genuina? Porque la atención puede sentirse como amor cuando estamos solos, pero la conciencia de lo que realmente está pasando nos da la posibilidad de elegir ese destino. Pero bueno, eso es todo por hoy. Cuéntenme en los comentarios si esto les hizo sentido o si se identificaron con algo. Y si es su primera vez por aquí, ya saben, suscríbanse, que se viene más contenido así. Nos vemos en el próximo video.